buenas tardes, ¿cómo están? Estoy nuevamente de regreso junto a ustedes. Linda gente para compartir un rato de charla, de entretenimiento. No todo es la actualidad. También hay un espacio para la curiosidad, ¿por qué no? Si justamente a veces lo que buscamos es invitar a reflexionar sobre algunos aspectos, por lo menos de los menos debatidos, ¿no? ¿Buscando qué? Y de alguna forma generar curiosidad, ¿por qué no? Y hablando de curiosidad, y en función de lo que días atrás había hablado con ustedes, cuando fue el día de la radio, eh, recordarán que hacíamos mención, bueno, a la crónica, ¿no?, de la primera transmisión de radio en la Argentina, por Susini y los Locos de la Azotea. Sí, en ese momento lo que había logrado Susini era abrir una puerta que entendía que iba a evolucionar la transmisión. Aún así no sabía hasta dónde podía llegar, hasta nuestros días. Y ocurre que con muchas invenciones es muy difícil de todos los objetos que nos rodean que convivamos o seamos contemporáneos con quienes lo crearon, con quienes lo inventaron. Es como que cuando llegamos a nuestras vidas ellos ya estaban, ¿no? Y quizás lo que se va produciendo como novedad y se va inventando ahora a diario, si bien todo es mucho más vertiginoso ahora, logre tener trascendencia en un futuro más lejano. Bueno, no así fue, y también creo que lo había comentado en esa emisión, cuando hice un paralelismo con la creación de Steve Jobs, de el mouse y esa filosofía o tecnología WYSIWYG, bien lo digo, WYSIWYG, que según la sigla en inglés es What you see is what you get, lo que vos ves es lo que tenés, y que hacía que en las computadoras, por lo menos en las Apple, que él con sus amigos habían inventado también, claro está, en el garage de su casa, ya no tuvieras que utilizar el teclado para darle las instrucciones a través de comandos, de un lenguaje del cual primero tenías que nutrirte, tenías que aprenderlo para entenderte con la computadora. Era tan simple como mover el mouse o el ratón sobre la pantalla, tal cual lo haces hoy, ¿sí? Seleccionar con la flechita lo que querés, tirarlo al tachito de basura, copiar, pegar, bueno, en fin, lo que te resulta tan habitual en su momento fue revolucionario. Mucho más revolucionario lo fue cuando eso que ocurría y era posible de esa manera en una computadora, en un ordenador, llevarlo a un teléfono. Entonces ya los teléfonos empezaron a venir sin teclado, por lo menos los de Apple, ¿sí? Y empezaron a aparecer las pantallas táctiles. Y era todo un wow cuando lo veíamos. Mirá, con el dedo toco, arrastro, abro. eh, Era algo fantástico. Bueno, allí empezó a masificarse esa tecnología, WYSIWYG, ¿sí? Y esa filosofía de interfase con el usuario. Tanto es así que no pasó mucho tiempo, fue casi simultáneo, que del otro lado de la vereda y de la competencia, Bill Gates con Microsoft, que todavía seguía apostando a su vieja tecnología de sistema operativo de OS, con los comandos y demás, dijo, no, acá hay que pegar una vuelta de tuerca a esto, hay que dar el volantazo y o seguimos esa tendencia o nos quedamos atrás. Y apareció Windows. Y bueno, hoy, ya sea en el sistema operativo de Apple o en los sistemas operativos de Windows, en lo que a computadoras hace, o de Android en unos teléfonos y de iOS en otros, comparten la misma filosofía. Claro, ¿qué pasó? Todo este resumen para decir, este quizá fue uno de los inventos en el que somos contemporáneos
o conocimos o convivimos de alguna forma con, con sus inventores. Pero bueno, nuestra vida está rodeada, no sé, de donde estés en este momento eh, compartiendo este espacio, mira a tu alrededor la cantidad de objetos que hay y algunas te preguntaste de dónde vienen, cuál es el origen, cuál es este, la esencia de esto, de lo que sea, desde un tenedor, un vaso, una lapicera, hasta el mismísimo teléfono que tenés en la mano. Claro, todos los inventos surgieron de alguna forma, son creaciones de un objeto ante una necesidad. El hombre frente a una determinada necesidad creó algo. Así fue con la rueda, ¿sí? Cuando vio que necesitaba trasladar grandes volúmenes de carga, piedras, cosas que arrastrando o empujando y de por sí solo no podía hacerlo, bueno, a algunos se le prendió la lamparita que todavía no existía y el hombre inventó la rueda. Claro, no sabemos quién inventó la rueda, no es contemporáneo. Y sin embargo, hoy todo gira como una rueda y es un elemento que nos pasa desapercibido. Y no nos ponemos a plantearnos quién la inventó, ni cuándo, ni por qué. Pero es así, vivimos rodeados de objetos. Eh, y estos tienen una, una vida secreta. Así que, ¿por qué no meternos de alguna forma en la vida secreta de los objetos cotidianos? Porque hay cosas más allá de las que vemos. Estos objetos que parecen inertes, simples, bueno, tienen cada uno su historia, en muchos casos oculta. También tienen un impacto, si se quiere, silencioso, en otros más, ¿cómo podríamos decir?, más fuertes, más determinantes. Y también cada uno de estos objetos y cada una de las invenciones en su momento eh, tienen o tuvieron un significado cultural y del cual estoy seguro que lo pasamos por alto porque, insisto, no nos vamos a detener en cada cosa que hacemos o en cada cosa que utilizamos a preguntarnos de dónde viene. Entonces, bueno, nos tomamos este ratito, este recreo, aquí en De Regreso, un poco para ocuparnos de eso, de indagar brevemente en algunos ejemplos, algunas historias que tienen cosas realmente fascinantes y que se esconden detrás de estos objetos cotidianos. Y hay que arrancar por el origen. Y con esto que decía, qué tan conscientes somos, ¿no?, de los orígenes de las cosas que usamos a diario. Por ejemplo, no sé, y por hablar de esos inventos súper trascendentes en la historia de la humanidad, la lamparita eléctrica o la bombilla o el bombillo, según dónde estés y cómo lo llamen, que es ineludiblemente sinónimo de luz y de progreso, y que tiene una historia que fue fascinante, que involucró incluso una competencia feroz, bueno, la innovación, la transformación del mundo, y claro, el resultado final para la creación de esa bombilla eléctrica incluyó hasta espionaje corporativo. Claro, porque Thomas Edison no fue quien inventó, ¿sí?, la lamparita, eh, sino fue quien la perfeccionó y la comercializó como una versión viable allá en 1879. Sin embargo, claro, en ese desarrollo, en ese perfeccionamiento es donde hubo espionaje industrial, especialmente cuando Edison aprovechó ideas de inventores que le precedieron en Inglaterra, como Humphrey Davy y Joseph Swan, que incluso Swan terminó demandándolo a Edison en Inglaterra por violación de patente. Ya había inventado el tema, un artefacto, un filamento que primero era de carbón entre dos, entre dos
puntas unidas a una batería, ¿sí? Entre dos contactos una batería, y este se encendía, después la llevaron a un tubo de vacío. Bueno, ese era el verdadero invento que luego perfeccionaría Edison y que diría, acá yo inventé la lamparita, y que Davy y Swan lo demandaran, porque no solo había incurrido en el espionaje industrial, sino además que se atribuía la creación de esa bombilla. Bueno, ¿qué pasó con esto? Y algo de lo más curioso es que esta demanda lo llevó a Edison a colaborar forzosamente en la Edison and Swan United Electric Light Company, la compañía de Swan. ¿Cómo vas a pagar la demanda? Y bueno, ahora trabajando para nosotros. Allí esas cosas que obviamente no se nos va a ocurrir ponernos por delante ni a pensar al momento de prender la luz. Pero fue lo que... Así como ocurrió con ello, ocurrieron con otras tantas cosas. Otro ejemplo es eh, este, el bolígrafo. Sí, la virome, muchas veces habrás escuchado acerca de la historia de que la virome es un invento argentino, y no lo es. Eh, y tiene su vuelta, sin embargo, y está vinculado, sí, a nuestro país. A simple vista parece incluso un invento moderno, pero en realidad la historia del bolígrafo moderno comenzó en el siglo XIX, cuando distintos inventores, ¿qué era lo que intentaban? Bueno, mejorar las plumas que se utilizaban en la escritura en forma tradicional. Y mejorar también el uso de la tinta, esto de que secara rápido, de que no se corriera, en fin. Y en 1888 John Loud había patentado un bolígrafo, era bastante rudimentario, usaba el sistema de la bola para distribuir la tinta, pero no tenía el éxito comercial esperado. ¿Por qué? Por una cuestión de costos, de costos de fabricación. Hasta que en 1938, cuando Laszlo Biró, ¿sí? de quien seguramente escuchaste hablar y te resulta familiar si alguna vez indagaste en la historia de la virome, Biró, que era periodista, bueno, mejora esta idea, mejora este proyecto, sigue sobre la base de un elemento de escritura con una bolilla que distribuyera la tinta, pero había algo diferente, y era que, como era periodista y también trabajaba en un periódico, experimentó hacerlo con las tintas que se usaban en la impresión de los periódicos. La tinta rápida, que la conocían como la tinta rápida. Bueno, y desarrolló la idea de lo que sí hoy es el bolígrafo moderno. Pero te digo, no, esto no fue un invento argentino, no solo porque Biró no fuera argentino, era húngaro, sino porque esto no lo hizo acá. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que luego de desarrollarla o de mejorar la idea, Biró, con su hermano Giorgi, se mudan a la Argentina, se establecen en la Argentina en 1938, donde lo perfecciona aún más el elemento y lo patenta en 1943. Lógicamente, un elemento de escritura, de diseño práctico, eficiente, que se convirtió en una herramienta esencial, y esto ocurre tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se popularizó en todo el mundo. Y bueno, y después así, aquí en la Argentina, ya comenzó a comercializarse bajo el nombre de virome. Todos decimos que es esto, es una virome. Como muchos saben, deviene del apellido de Viró, pero no solo de Viró, porque era la combinación de los apellidos de Viró y de Maine, que era el socio financiero de los hermanos Viró. Maine era el que ponía la plata, el que financiaba, y que todos los inventos anteriores, por costosos, no habían podido lograr la culminación del proyecto.
Bueno, pero decíamos que cada uno de estos inventos, como otros tantos o como casi todos, tienen un impacto que muchas veces puede resultar inadvertido, más allá de la historia de cada uno de estos objetos cotidianos, el impacto que quizás incluso nunca consideramos. Por ejemplo, tomemos la botella de plástico, un objeto diseñado originalmente ¿para qué? Para ser práctico, para ser desechable y además, claro, con costos de producción inferiores a lo que eran los envases y lo que siguen siendo los envases de vidrio. Y se terminó convirtiendo, sin embargo, y al mismo tiempo, y aquí viene lo del impacto, en uno de los mayores problemas medioambientales del mundo, porque cada año millones, pero son millones, de toneladas de botellas de plástico terminan en los océanos y han creado verdaderas islas de basura, auténticas islas de basura, afectando el ecosistema, afectando la fauna marina. Bueno, hoy parece que se intenta volver un poco a la cultura del envase retornable. Vos ves que se promocionan incluso en nuestro país el hecho de volver a la botella de vidrio y demás. Yo sigo creyendo personalmente que más allá de el espíritu de cuidado del ambiente que puede haber, todo pasa por los números. En un momento el plástico era más barato que el vidrio y ahora parece ser que se ha vuelto más caro también y bueno, no podría dejar de serlo como un derivado del petróleo, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que el impacto, ese impacto silencioso, incluso que no lo vemos, la creación de la botella de plástico lo tuvo. La invención y cada uno de estos objetos también tienen, les decía hace un rato, un significado cultural, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, los jeans. Apuesto que muchísimos de ustedes en este momento están usando jeans. No, no me cabe duda de que así sea, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa eh, con el jean? ¿Cómo nació? ¿Cómo se originó el jean? Como una prenda de trabajo. Era ropa de trabajo resistente, originalmente creada para los mineros y trabajadores en el siglo XIX, y que ahora, claro, se han convertido en un símbolo de la moda y la cultura, ya no solo juvenil a nivel mundial, sino de todas las edades. Jeans que son un ejemplo de cómo puede trascender su función original para convertirse incluso, en muchos aspectos, en un icono cultural y hasta un símbolo de estatus, porque, bueno, luego viene la marca, las modas, las tendencias, y todo eso hace claro que este, algo que parece, no sé, o que en un momento podría ser vista como una prenda no de vestir, sino por ser de trabajo de dudosa calidad para el buen vestir, hoy, hoy no, hoy forma parte del vestuario de cualquiera en cualquier parte del mundo. Eh, bueno, y hablando de estatus, eh, otro ejemplo interesante es la silla, sí, esta en la que yo estoy sentado, en la que probablemente lo estés vos, porque aunque parece un objeto común, que de hecho sí lo es, la silla fue originalmente un símbolo de estatus en la antigüedad. La historia de la silla se remonta a miles de años atrás, ¿sí? Con las primeras versiones encontradas en el antiguo Egipto, donde solo los faraones y las élites tenían acceso a ellas como símbolo de poder. Sillas que eran algo más que sillas, eran tronos, ¿no? Elaborados con materiales preciosos, decoraciones muy detalladas, cargadas de un gran simbolismo.
En la antigua Grecia y Roma también las sillas eran un símbolo de estatus, de jerarquía, y sin embargo, bueno, allí comenzaron a tener un diseño más funcional. Durante la Edad Media, las sillas siguieron siendo principalmente para la realeza y para eh, personalidades influyentes, mientras que el pueblo común, ¿qué utilizaba? Y nada, bancos, taburetes, o se sentaba allí en donde encontrara para sentarse, pero no le era reservado ese objeto de estatus, de comodidad, que suponía una silla. Bueno, eh, luego, claro, en la época del Renacimiento comenzó ya a popularizarse, ¿sí? El uso de la silla, y ya durante la Edad Media, si bien seguían siendo principalmente para la realeza y personas influyentes, y mientras el pueblo común utilizaba, como te decía, los bancos y los taburetes, no fue hasta el Renacimiento que comenzó a ganar más popularidad entre las clases más amplias gracias a los avances de, ¿qué? De la carpintería, básicamente, y a la expansión de otro tipo de muebles que también ya comenzaban a verse en principalmente los hogares europeos. Ya a lo largo del siglo XIX y XX, con la revolución industrial, bueno, cambia todo verdaderamente. La silla se convirtió en un objeto de fabricación masiva, se democratiza su uso a toda la sociedad en general, y hoy en día es un objeto funcional. ¿eh? Algunos lo toman como verdaderos objetos de diseño. Hay una película que no recuerdo ahora cómo se llama, en donde un artista diseña una silla y creo que vende toda su fortuna, toda su colección, deja todo, pero esa silla no la vendía, y había alguien que se la... Bueno, no me puedo acordar. Si en algún momento me acuerdo, se las voy a recomendar porque realmente era muy buena. Pero esto me trae a colación también lo que hablábamos, recordarán los otros días, eh, cuando hablábamos de la simbología, la sacralidad de los símbolos, y cuando hablábamos del sillón presidencial, ¿no? Que tenía una razón de ser, que tenía un origen y que algo simbolizaba. Bueno, como lo vemos aquí, comenzó siendo símbolo y comenzó siendo algo reservado, sobre todo al poder, hace miles y miles de años atrás. Eh, bueno, hoy vos podrás decir la silla es algo intrascendente, claro, hasta que te pasas 6 horas parados y das tu vida por conseguir una de ellas, y si no la conseguís, te sentás en cualquier parte. Lo curioso de esto también es que aún hoy hay muchas culturas en el mundo que no tienen a la silla como un elemento esencial, ¿sí? Distintas culturas que siguen manteniendo costumbres de comer sentados en el suelo, en fin, eh, tener otro tipo de comodidades, pero en el mundo podríamos decir que ya pasa a ser algo intrascendente, y al momento de acercarte la silla a la mesa, seguro que no te preguntas de dónde viene ni desde cuándo existe. Bueno, y hablando de objetos cotidianos, de esto que tenés vos, que tengo yo, que tenemos todos y al alcance de la mano, y con lo que interactuamos, ¿llegamos a qué? Llegamos a el rey de los objetos cotidianos. ¿Cuál es? Este. Sí, claro, el teléfono móvil. Es el rey. Y aquí es el punto a donde quería llegar, porque hablando de cultura, hablando de impacto, eh, hablando de estatus y todas estas cosas que mencionábamos, y que se fueron generando a lo largo de la historia con la invención de cada uno de estos objetos, que solamente los cité a modo de ejemplo. En el caso del teléfono móvil, y que hace un ratito les hablaba, es el rey de los objetos. Eh, el teléfono móvil, un dispositivo que ha transformado la comunicación y transformó a la sociedad, sin lugar a dudas. Sin embargo, no hay que perder de vista que
su producción, tanto su producción como su desecho, tienen graves consecuencias medioambientales también. Como la botella de plástico, sí, también lo tiene el desecho de los teléfonos celulares y como lo es también parte de lo que hoy se llama basura electrónica. Graves consecuencias que van desde la extracción de los minerales conflictivos, por ejemplo, en África, para la elaboración de cada uno de los teléfonos, del que vos tenés, del que yo tengo, de todos, hasta los problemas de salud asociados con el reciclaje de los que entran en desuso y que se da muy fuerte, por ejemplo, en Asia. Podríamos resumir, se me ocurría resumir en una suerte de balanza, o para ver las dos caras de la moneda, 5 puntos a favor y 5 puntos en contra de lo que el rey de los objetos, el teléfono celular, representa. Bueno, vamos a empezar a darle la derecha. Empezamos dándole la derecha. Es comunicación instantánea, como nunca antes había existido, ni como lo había ya con el teléfono perfeccionado. De hecho, vos sabés que aquí en la Argentina, en un momento, las propiedades, las casas cuando se ponían en venta cotizaban más y tenían teléfono. Seguramente vos que estás allí te habrá pasado como le pasó a mis padres, como me pasó a mí en un momento, que tramitar una línea telefónica eran años de espera para que te vinieran a poner el aparato. Y habían costumbres sociales. Ir a de la vecina que tenía y dice, ¿me presta doña Rosa el teléfono que tengo que llamar a un pariente? Y que al otro día venía doña Rosa y dice, le golpeó porque le está llamando su sobrina. Bueno, eran costumbres. Había incidido socialmente de esa manera. Por un lado con la ventaja de la comunicación, pero por otro lado también, en esas dos caras de la moneda, en algo que no era accesible para todo el mundo, pero que se iba convirtiendo en necesario. Bueno, los teléfonos, los celulares, nos permiten mantenernos en contacto permanentemente con personas ya en todo el mundo, en tiempo real, lo que lógicamente revolucionó la forma de la comunicación. No cabe duda y es lo más básico y elemental. Otro punto, también en todo caso a su favor, es el acceso a la información, porque con el teléfono celular accedes a una cantidad infinita de información en cualquier momento y de cualquier naturaleza, ya sean, no sé, desde noticias hasta buscarte un tutorial de cómo arreglar el auto o una receta para elaborar un plato de comida. Es una herramienta, por ende, multifuncional, porque han reemplazado a muchas otras herramientas, como por ejemplo las cámaras de foto, las calculadoras y sí, hasta las computadoras portátiles, porque primero eran las grandes computadoras, después apareció la computadora de escritorio y después la novedad eran las notebook o las netbook, luego porque era algo más transportable, que te lo podías llevar y era algo excepcional que lo tuvieras. Ni que hablar cuando el teléfono comenzó a cumplir con estas funciones y además vos te lo podías llevar en el bolsillo. Y así es la herramienta multifuncional por excelencia. Las aplicaciones para la vida diaria, aplicaciones que prácticamente van desde, no sé, manejar tu cuenta bancaria hasta controles de salud, no sé, una variedad de lo que vos quieras, infinita, que sí mejoran en muchísimos aspectos cruciales nuestra vida cotidiana. Y también, para terminar con los principales puntos a favor, la conectividad global. ¿Qué es esto? Es que, claro, a través de las redes sociales, las plataformas de mensajería, el teléfono celular creó una red global que permite compartir experiencias, mantenerse
contactado a nivel mundial, eh, trabajar, ¿sí? Esto que estamos haciendo ahora, compartir este espacio. Y bueno, pero de las redes sociales yo preferiría puntualmente de ellas, que es otro fenómeno extraordinario, hablar otro día y en un momento aparte, porque verdaderamente merece un capítulo aparte. Yo lo que hasta aquí me pregunto es por qué se sigue llamando teléfono celular. Si de lo que menos lo usás es como teléfono. ¿Cuántas veces